Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con lo que es el video de la práctica número 1, que trata sobre el, el rectificador monofásico de media onda controlado. Vamos a poner el título aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, en una pestaña abierta de Simulink, yo siempre opto por guardarlo en primera instancia para que no se me vaya después que si se me buguea el programa y después voy a tener esto de que se me va a borrar y, bueno, situaciones parecidas. Entonces, lo que hago siempre es hacer un pequeño cambio al documento vacío y enseguida proceder a guardarlo. Pido disculpas porque mi MATLAB está bastante deficiente. Creo que tengo que descargar otra versión o alguna otra cosa. Entonces, voy a estar haciendo cortes continuamente en el video para no mostrar el tiempo que demora en cargar como tal, así sean las simulaciones o alguna configuración o algo que yo haga aquí directamente en lo que es el modelo de Simulink que estamos realizando. Entonces, le voy a poner un nombre. Y bueno, ahorita ya se voy no, pero bueno. Entonces, ahora voy a proceder a obtener desde el Library Browser los elementos que van a constituir nuestro circuito. En primera instancia debemos buscar cosas básicas como lo que son la fuente de alimentación, el diodo, tristor, el pulse generator, el osciloscopio, lo que es la carga, la fuente y bueno, todo lo que nos pide en primera instancia en el documento de la práctica. Yo aquí tenía abierto el documento de la práctica y bueno, vamos a poder observar los valores con los cuales debemos trabajar. Tenemos una fuente monofásica de alimentación de 220 RMS con una frecuencia de 60 Hz y bueno, y después el ángulo de disparo se te da 90 grados. Ahora, revisando en la librería como tal, vamos a la sección de Simulink en Electrical. Directamente nos dirigimos a Specialized Power System y bueno, entonces dependiendo de lo que necesitemos vamos a Sources, donde voy a necesitar la fuente de voltaje AC para dar inicio con el circuito. Entonces, después de este elemento, vamos a ir buscando los demás que necesitemos. Regresando, vamos a la sección de pasivos, donde vamos a encontrar el series RLC branch, que va a ser nuestra carga básicamente. También en la sección de Power Electronics vamos a encontrar los SCR, el diodo que después lo vamos a ocupar para el diodo de paso libre y el tristor. También otra forma en la que no vamos a ocupar directamente la página como tal de la ventana emergente del Library Browser es dando doble clic en el fondo
y escribimos los elementos que necesitamos. A mí aún me falta acotar los elementos de medición como el medidor de voltaje. Siempre hay que tener en constancia de que estamos utilizando la misma librería como tal. Entonces, si bien es cierto, hay sensores de voltaje y cosas que tienen nombres diferentes, siempre hay que fijarnos en que se encuentre Specialized Power System. Entonces, ese va a ser el elemento que va a coincidir con los demás de la misma forma. El medidor de corriente, también el scope para poder visualizar los oscilogramas, va a venir de sinks. Y bueno, básicamente ya podemos empezar a armar el circuito. En primera instancia, aplicando la fuente de voltaje. Eso aún no lo voy a usar. Bueno, tenemos el tiristor. Y bueno, para poder girar solo usamos control R. Y bueno, yo voy a necesitar aquí, en primera instancia, para efectos académicos, solo voy a utilizar una resistencia de 1 ohmio. Y el medidor de voltaje respectivo para poder analizar qué es lo que sucede con el voltaje que llega a la carga, medidor de corriente, y también me gustaría comparar qué es lo que está sucediendo con las señales de voltaje, es decir, la de la fuente de alimentación y con la de, y con la de salida. Entonces lo copio y lo pego, y para girarlo horizontalmente solo doy control I y ya los terminales están correctamente ubicados. Entonces, una vez se ha unido, ahora voy a encargarme de lo que es ubicar los datos requeridos dentro de las máscaras de los elementos que tengo ubicados, como es el de la fuente. Bueno, eso lo hago después. En primera instancia me piden, eso sí lo vamos a setear en este momento, que es que el voltaje sea 220 RMS. Y aquí la magnitud que se nos pide es en pico, un valor pico. Entonces, para pasar de RMS a una magnitud pico, lo que hacemos es multiplicar el valor RMS por la raíz de 2. Y también recordando que nos piden con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, bueno, no vamos a modificar el ángulo de fase porque es solo monofásico, y la frecuencia requerida 60 Hz. Y bueno, eso es lo único que vamos a modificar esta máscara, por ende solo lo vamos a aplicar. Y ya, igual ya este control S para que una vez se vaya guardando el, el documento, el avance que he hecho, no se vaya a borrar. Entonces, como ya está seteado completamente, lo voy a revisar. Ahora lo que me tocaría, bueno, la carga la voy a dejar por efectos didácticos, lo con 1 ohmio. Y ahora, pasando a lo que es el SSR, este tiristor necesitará de una señal en la compuerta para poder realizar el control como tal de la señal de entrada de voltaje. Entonces, lo que necesitamos es un generador de pulso, que es el que tenemos aquí. Este elemento como tal, esta es la máscara de este parámetro, y bueno, vamos a dejarlo en time base, sin querer lo modifiqué. Entonces, lo que va a hacer este pulse generator es generar señales cuadradas, y los parámetros de estas señales como tal son la amplitud, el ancho de pulso, periodo y el retraso de fase.
La amplitud es un valor que difiere solamente de valores lógicos, 0, 1, necesita ser diferente de 0 y ese es el número que tenemos aquí, entonces lo vamos a dejar. El periodo es algo que ya se nos fue dicho y que, bueno, no directamente, sino indirectamente, y se supone que si la frecuencia es de 60 Hz, el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces, o podemos ubicar el valor de 1 sobre 60 para poder abarcar todos los decimales, o podemos escribir que son 16.667 por 10 a la menos 3, pero bueno, yo prefiero escribirlo en notación, en función de eh, la frecuencia. El valor del ancho de pulso lo vamos a dejar así, en porcentaje, y bueno, el phase delay en este momento lo voy a dejar en 0. Después voy a proceder a hacer los cambios. Entonces, bueno, lo voy a ubicar en su lugar. Y en mi caso, para poder diferenciarlos dentro de los oscilogramas, yo lo que hago es cambiar los nombres de los bloques de medición para que salgan directamente en lo que es en las leyendas de cada uno de los oscilogramas del osciloscopio. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar como vein. El de aquí lo voy a cambiar como Vout. Esta corriente también le voy a poner un nombre porque también me gustaría compararla. Sería I de entrada, no se lo voy a dejar como corriente. Y ya, por este momento hasta ahí sería. Ahora vamos con la configuración del osciloscopio, el cual deberemos cambiar lo que es la cantidad de puertos de entrada porque tenemos 3 señales y en el osciloscopio solo tenemos una por el momento. Entonces vamos a las configuraciones del osciloscopio y bueno, en el número de puertos de entrada yo voy a poner 3 porque son los que necesito en este momento, y en la disposición de cada uno de ellos voy a poner que sean 3. Entonces lo aplico y también voy a cambiar de una vez el sample time para que pueda ser más, más exacto, más suaves las curvas. Entonces una vez seteado todo esto y tenemos las 3 entradas, y en la principal voy a poner el voltaje de entrada, en la segunda el de salida y después la corriente. Entonces, para el tiempo de simulación como tal, en vez de parar, vamos, bueno, yo voy a usar lo que es solo 3 periodos o 2, bueno, no 3 mejor, para poder ver el comportamiento de las ondas. 10 es demasiado, entonces, como un periodo es 1 sobre 16, 1 sobre 60, que serían 16.66 o 27 milisegundos, entonces lo multiplico por 3, sale alrededor de 50 punto algo. Entonces, yo solo voy a usar 0.05 y ya está. Algo que también me hace falta es el elemento Power Y. Por eso me sale error. Entonces, ahora sí, acotado.
Y bueno, esto es lo que tenemos por el momento. Directamente voy a dar Show Legends a todos. Y bueno, esto es lo que tenemos. Voltaje de entrada, de salida y la corriente. Con los cursores, que aún no aparecen, vamos a delimitar lo que es un periodo. Se supone que un periodo empieza obviamente desde cero, desde esta curva hasta donde vuelve a iniciarse la curva que tenemos graficada. Entonces sería aquí. Se supone que un periodo es 1/60, que sería 16 alrededor 16.6. Y bueno, tenemos aproximadamente, tal vez, si es que le acercase más, y podría ser un poco más exacto, pero bueno, la diferencia entre los dos cursores en tiempo es de 16.58 milisegundos, aproximadamente un periodo. Entonces, el voltaje de entrada, tenemos el voltaje de salida, el cual no se refleja el cambio de signo, por así decirlo, de señal en lo que es el voltaje de salida por acción del tiristor, que en este momento, sinceramente, de lo que se está comportando como un diodo, porque no tiene control aún, no es especificado ningún desfase para el pulso, entonces lo que hace es solo ser un diodo. Y la corriente, que tiene el mismo comportamiento que el voltaje de salida, solo que obviamente para diferentes valores. Y bueno, entonces, ahora vamos a ver qué pasaría si hacemos de esta carga resistiva una carga resistiva inductiva. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por facilidad, solo coger esta carga, copiar y pegarla, y la voy a modificar para que sea un elemento completamente inductivo. Y vamos a configurar la corriente inicial de este elemento en cero, para que no haya energía almacenada de forma inicial. Entonces, bueno, lo aplicamos y ahora le damos un. Entonces, lo que ahora tenemos, vamos a añadir otro cero aquí y vamos a darle un de nuevo. Ahora sí, lo que tenemos, a diferencia de la gráfica anterior, es este voltaje negativo, que si bien es cierto, analizándolo por tramos o por periodos hasta la mitad, por así decirlo, el comportamiento sigue siendo el mismo que en una carga resistiva, pero ahora tenemos la diferencia de que, bueno, los valores van a ser diferentes. Si avanzamos un poco más hasta el momento en el que el voltaje de salida cambia y empieza a hacerse negativo, lo que nos vamos a dar cuenta es que el voltaje que va a ver la carga va a empezar a ser negativo, y es porque la corriente que está ingresando hacia la carga aún no se ha hecho cero. Si bien es cierto, antes de que la naturaleza de la carga también sea inductiva, directamente aquí ya obtendríamos, la curva ya se hubiese precipitado hacia el valor de cero, pero no. Entonces, este remanente lo que hará es extender el valor de la corriente, y bueno, hasta que después de esto ya, bueno, obtendrá el comportamiento que tenía antes de volverse un valor cero o aproximadamente cero. Ahora voy a ubicar los cursores en el voltaje de salida. Tengo el cursor 1 en la sección que debería ser cero, y si bien es cierto, el valor en el eje Y no es directamente cero como se esperaba. Pero bueno, esto se debe al voltaje que necesita de activación el tiristor. Entonces esto va a cambiar y lo va a hacer negativo. Por eso no vemos directamente un cero en el voltaje de salida. Ahora lo voy a guardar. Y a continuación lo que voy a hacer es
darle un plus a la gráfica, voy a añadir una fuente, la FEM, que se llama DC Voltage Source. Y si no me equivoco, el valor que pedían son 10 voltios. Entonces, abriendo la máscara, son los 10 voltios. Y ya. Ahora si le damos Run a la simulación, lo que vamos a notar es que aparentemente no ha cambiado. Vemos que los tres oscilogramas son bastante similares a los que hemos visto con anterioridad, pero si se fijan, el valor como tal que toma en la sección donde el voltaje debería ser cero es diferente, es lo más notable en el voltaje de salida. Y el voltaje que ahora se ve reflejado es 1 por 10 a la 1, lo cual serían 10 voltios aproximadamente. Esto es porque, bueno, este voltaje lo que haría en la curva es subirla, dependiendo de su voltaje positivo o negativo, en este caso positivo, haría desplazarla hacia arriba. Y ese es el valor que tenemos. Bueno, por ahora voy a eliminarlo para, para poder ubicar lo que es el diodo de paso libre, para que pueda observar mejor. Ah, ya lo tenía acá. Entonces voy a tomar este elemento y lo debo poner en antiparalelo a la carga. Y lo voy a conectar antes del elemento de medición de corriente. Claro está, para este elemento también me gustaría medir lo que es la corriente que circula por medio de este. Entonces, ya, este lo voy a denominar el diodo y necesito otro puerto de entrada más. Entonces vamos a necesitar 4 en la disposición y aplicado se ve así. Y ahora para que se muestren las leyendas de todos. Ya, ahora a proceder con la simulación. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con esta corriente. Básicamente, si bien es cierto, es un circuito, se puede también interpretar por lo que son los sistemas de mallas. Y ahora ya no tenemos un circuito sencillo que formaba parte de solamente una fuente y lo que es la carga. No, ahora hemos ubicado un diodo de paso libre que es de un incierto en uno de los semiciclos va a limitar el paso de la corriente, como lo hace el tiristor también. Entonces, ahora tenemos dos mallas. La principal, que estarían compuestas por lo que es la fuente, bueno, el tiristor y la carga. Y la secundaria o la segunda, que estaría formada solamente por la carga y por el diodo de paso libre, circulando en esta dirección. Entonces, durante el primer semiciclo, básicamente, vamos a tener
hasta ahí, desde el cursor, bueno, 2 hasta el cursor 1, tenemos todo lo que es el primer semiciclo del primer periodo. Y si bien es cierto, el voltaje de salida tiene un comportamiento bastante similar, pero ya no tiene el pequeño pico negativo que se mostraba cuando no tenía el diodo de paso libre, que se formaba a partir de que todavía existía corriente circulando por la carga. En este oscilograma, que es de la corriente, lo que podemos observar es que en el momento que el voltaje está por cambiar el signo, deja de circular corriente por esa malla, por el camino que mide esta corriente, de este medidor de corriente, que sería todo este aquí, conformado por, lo repito, la fuente de voltaje, el diristor y lo que es la carga resistiva inductiva. Ahora, desde ese momento, quienes van a participar en la malla solo van a hacer la carga y el diodo. Por ende, quien va a ver corriente ya no va a ser este medidor de acá, sino el medidor de aquí, que es el que ve la corriente que pasa a través del diodo. ¿Qué es esta de aquí? En realidad el valor no es tan grande y significativo porque si bien es cierto, el punto máximo de la corriente está alrededor de 300, alrededor, acá podemos ver que en realidad está bastante próximo a lo que es el valor de 100. Esto es porque, bueno, los ejes se ajustan para que nosotros podamos observar bien todos los detalles de los oscilogramas o las señales que estemos analizando, pero no implica que sean de magnitudes similares. Entonces, esta corriente también llega un momento en el que desaparece, bueno, y bueno, técnicamente se termina de descargar, el recorrido de esta corriente por esa malla y el voltaje, sigue siendo cero, únicamente. Vamos a ver el valor al cual llega y es de 0.8. Si bien es cierto, ya no tenemos la participación activa, por así decirlo, del tiristor dentro de esa malla, porque se supone que estamos dentro de esta, el diodo también tiene un voltaje de activación que sería 0.8 y que es el mismo valor que vemos aquí en negativo, porque bueno, está en antiparalelo a la medición del voltaje de la carga. Entonces, esos son los valores que tenemos ahí. Ahora, aplicando lo que es la fuente de voltaje, la FEM, de la librería de Specialized Power Systems, lo que vamos a ver es prácticamente comportamiento, pero en el momento de que el voltaje de entrada cambia de signo, que es aquí, el comportamiento va a ser similar al anterior, que radica en que el voltaje de salida, bueno, se hace aproximadamente cero. Es este de aquí, el voltaje de salida. Este es el cursor 1, es menos 8 por 10 a la menos 1, que es menos 0.8, lo que les expliqué hace un rato. Mientras la corriente sigue por la malla pequeña, por así llamarla. Y aquí se ve que hay un salto, un cambio en la señal del voltaje de salida. Esto se debe a que justamente donde está el cursor 2, que es donde se produce ese cambio, es cuando termina de descargarse, por así decirlo, o de afectar la naturaleza inductiva de la carga. Ya no hay corriente tampoco circulando por esta malla pequeña. Entonces, ahora lo que va a ver el medidor de voltaje que pusimos en la carga para ver el voltaje de salida va a ser un valor de, este es el cursor número 1,
de 1 por 10 a la 1, o sea, de 10 voltios, que es el valor de la FEM que hemos puesto. Y bueno, hasta que el voltaje de entrada cambie de signo y todo esto se vuelve a repetir. Ahora, vamos a setear, vamos a hacer la configuración en la máscara del generador de pulso de el ángulo de disparo que nos están pidiendo de 90 grados. Entonces, si bien es cierto, técnicamente el periodo, que bueno, el periodo sería o haría similitud o semejanza hacia los 360 grados técnicamente. Entonces, si yo necesito 90 grados, lo más fácil sería aplicar una regla de 3. Entonces sería, si siempre hago esa pregunta, si los 360 grados equivalen a 1 sobre 60, que serían 16 milisegundos, ¿cuántos serían los 90 grados? Entonces, para esto lo único que haremos sería multiplicar o sea, pueden hacer el cálculo aparte y escribirlo aquí, pero yo siempre prefiero ubicar todos los números. Entonces tendría los 90 grados por el valor del periodo dividido por los 360. Y esta ya es la regla de 3 establecida y aquí estarían los 90 grados. Entonces le vamos a replicar, ok, y vamos a darle a la... Entonces, ahora, ¿qué es lo que logramos observar? Un cambio bastante rotundo en lo que son las gráficas del voltaje de salida, la corriente, y bueno, la corriente del diodo tiene el mismo comportamiento, pero con un valor menor de magnitud. Entonces, vamos a analizarlo de nuevo desde el principio. En primera instancia, podemos tomar lo que es el voltaje de entrada. Se supone que todos estos son los 360 grados. Y lo que hacemos, bueno, la mitad de 360 son 180, que sería en el momento en el que cambia de dirección. Y la mitad de eso, que son los 90, sería específicamente en el valor máximo, que es más o menos aquí. Y en efecto coincide con el valor, o bueno, el lugar, el punto en el que empieza o en el que se daría el pulso. Entonces, el cursor 1 está ubicado en el eje del tiempo, por así decirlo, en 4.15 por 10 a la menos 3. Si yo, solo para corroborar, calculadora. Disculpen, se puede compartir. Bueno, así yo pongo estos valores aquí, que sería 90, 90 por 1 sobre 60. Y esto a su vez lo divido para 360. El valor que voy a obtener es específicamente 4.16 por 10 a la menos 3, que es el mismo valor que me señala, bueno, aproximado, claro está, la diferencia del tiempo, o bueno, el tiempo en el que se dispara el pulso. Es decir, que coinciden, está correcto. Se dispara en 4.15 por 10 a la menos 3 y justamente en 90 grados convertidos son 4.15, bueno, el valor que vimos aquí, 4.16 milisegundos. Ok, entonces en ese momento es en el que empieza a fluir la corriente por la malla hasta el momento que el voltaje de entrada cambia de signo y lo que tenemos es que el voltaje de salida llega a cero, la corriente, ya que la corriente que fluye por la carga durante la malla principal se hace cero porque
en el diodo empieza a fluir la corriente debido a que está en la malla más pequeña. Entonces, ahora en el siguiente periodo como tal, es en el que el valor del voltaje de salida se hace menos 0,8, que es el voltaje de activación como tal de LDCR. Es el único valor que se va a ver reflejado en el voltaje de salida. Y en el momento en el que deja de fluir corriente por el diodo, el valor del voltaje de salida que se toma es de 1 por 10 a la 1, que serían los 10 voltios de la FEM. Y bueno, esto hasta que el voltaje de entrada vuelve a cambiar de dirección y se vuelve a repetir. Si vemos desde que se dispara, desde que cambia de signo, perdón, hasta que se dispara el tristor como tal, bueno, el generador de pulso, vemos que hay una diferencia de 4,06 milisegundos, que es aproximadamente el valor de los 90 grados, es decir, que desde que cambió hasta que se vuelve a dar el pulso también hay 90 grados, o sea que se repite cíclicamente, como se repite por periodo. Entonces, eso es lo que les puedo compartir respecto de la práctica número 1. Esa es la forma como se lleva a cabo. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, me pueden escribir por Teams. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Espero que este material les sirva.